Fenomenal. Bueno, pues por no retrasar el inicio de esta tercera sesión, si os parece, arrancamos y lo primero arrancamos presentándonos de nuevo, aunque algunos ya he tenido, ¿no?, la suerte de estar con vosotros en la sesión anterior. Yo soy Claudia Antuña, socia de AFI. Me acompaña también en esta sesión, que va a ser la parte troncal, Ricardo Pedraz, especialista en sostenibilidad en el área de AFI. Vamos a arrancar, si recordáis, en la última sesión que tuvimos antes de Navidad, vimos la parte de productos sostenibles. Vimos por un lado la gestión de PIAs y un segundo bloque de productos sostenibles, distinguiendo entre las características del producto artículo 8 y del producto artículo 9. Dejamos pendiente ese tercer punto en el que desarrollábamos un poco más en detalle qué estrategias, qué metodologías teníamos disponibles para materializar esas inversiones sostenibles que debemos encontrar bajo los artículos 9, es decir, aquellos productos que tienen un objetivo de inversión sostenible. Vamos a dedicar simplemente 10-15 minutos de esta sesión para terminar este bloque de inversión sostenible, que además vais a ver que hay una parte, ¿no?, que está muy vinculado con lo que veréis a continuación con Ricardo, que tiene que ver con taxonomía. Así que si os parece, arrancamos con este bloque. Comparto pantalla. Vale, creo que ya se está viendo correctamente. De nuevo, si os parece, como hicimos en otras ocasiones, al finalizar este punto de artículo 9, si tenéis cualquier cuestión por el chat o directamente a través de los micros, la resolvemos. Bien, como quedaba pendiente, recordemos que dentro de SFDR, dentro de la normativa de divulgación, del reglamento de divulgación, se clasifica o se hace por primera vez esa clasificación de producto sostenible, los productos artículo 8 y los productos artículo 9, siendo los productos artículo 8 aquellos que promovían características y que veíamos por las diferentes formas que teníamos para materializar esa promoción de las características, ya fuera a través de los ratings ASG, en estrategias best in class, ya fuese a través de la utilización incluso de PIAs o la identificación de determinadas temáticas sostenibles, podíamos materializar esa parte de características de sostenibilidad. Sin embargo, dentro de un artículo 9, las inversiones mayoritarias tienen que ser inversiones con objetivo sostenible. Y lo que vamos a ver hoy es qué tenemos que entender por inversión con objetivo sostenible o inversión sostenible de acuerdo a la definición que hace el propio reglamento de divulgación. Si nos fijamos en la norma, en el reglamento de divulgación, en el artículo 2.17, hay una definición de qué se entiende por inversiones sostenibles, insisto, esas inversiones que tenemos que encontrar dentro de los artículos 9. Y nos dice que son inversiones en una actividad económica que contribuyan a un objetivo medioambiental o a un objetivo social. Y luego vemos, ¿no?, que hace esa descripción amplia de ejemplos de cuáles pueden ser esos objetivos medioambientales o sociales que pueden perseguir estas inversiones. ¿Qué es lo que es importante remarcar aquí y que muchas veces tendemos a confundir precisamente por ese desarrollo, ¿no?, que veíamos en materia de inversión sostenible, que se había desarrollado mucho antes que tuviésemos ya una normativa, ¿no?, concreta a nivel europeo? Fijaos, para identificar si una inversión es sostenible o no, lo que no podemos utilizar en ningún caso es los ratings ASG comúnmente utilizados, ¿no?, esos ratings ESG, esos ratings, esos scores que utilizamos. ¿Por qué un rating ESG no nos da información sobre si esa inversión es o no sostenible? Porque recordad que cuando hablábamos de un rating ESG, lo que estamos evaluando es el cómo una compañía está gestionando sus factores ambientales, sociales y de gobernanza, pero no estamos evaluando cuán sostenible es la actividad económica que desarrolla esa compañía, esa actividad, ese emisor. Luego necesitamos desarrollar metodologías que nos permitan vincular o identificar esas actividades económicas que pueden perseguir un objetivo medioambiental y un objetivo social, ¿vale? Precisamente fruto de esta definición amplia, al igual que a la hora de materializar las características, el regulador no nos da un listado de cuáles son esas características válidas, ya fueran ambientales o sociales. En la descripción de la inversión sostenible, más allá de esta descripción amplia, lo que tenemos que llevar a cabo son metodologías propias que nos permitan identificar esas inversiones sostenibles conforme a unos parámetros que cada entidad, cada participante en el mercado debe definir. Entonces, el primer paso en esas metodologías para definir qué es una inversión sostenible, y luego veremos un poco el matiz, ¿no?, es
¿qué entendemos por sostenible? ¿Qué entendemos por actividad económica sostenible? ¿Y cuáles son los objetivos que perseguimos? Aquí existen diferentes metodologías en mercado. Una de las más usadas, ¿no?, y que probablemente más nos suene, sea la vinculación a los ODS, la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué se ha utilizado mucho esta metodología? Bueno, porque los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no nacieron, ¿no?, para ser invertibles, nacen en el 2015 dentro de esa Agenda 2030, nos permiten hablar un lenguaje común y nos permiten claramente identificar cuáles pueden ser esos objetivos, y de hecho existen directrices desarrolladas por los Principios de Inversión Responsable y por otros organismos a nivel internacional líderes en sostenibilidad que ya hacen una articulación o vinculan una serie de actividades económicas concretas o incluso de industrias con esa contribución a los ODS. Esta contribución, estas metodologías que pueden estar basadas en ODS, pues pueden ser de carácter más global y que sea un impacto o una contribución genérica a los ODS, o pueden tener un carácter más temático, ¿no? Pues un carácter medioambiental o un carácter social. Pero esta es una opción que está comúnmente utilizada y reconocida en el mercado para identificar qué son inversiones sostenibles. En segundo lugar, tendríamos pues metodologías de sesgo de corte más temático, que de hecho, si recordáis, un poco eran, cuando hablábamos de esas temáticas sostenibles, decíamos que podían ser temáticas sostenibles desde un punto de vista de características en las que priorizásemos, ¿no?, la búsqueda de esas características vía prácticas empresariales, o esas temáticas sostenibles vía la propia actividad de las compañías, ¿no?, que sería el caso de las inversiones sostenibles en un artículo 9. Podemos tener, por supuesto, fondos, artículo 9, que inviertan únicamente con determinados objetivos medioambientales, ¿no? Y aquí desarrollar exactamente pues, qué actividades económicas me permiten alcanzar esos objetivos. Evidentemente, pues habrá actividades muy obvias, y por ejemplo hablamos del cambio climático, como puede ser pues, infraestructuras de energía renovables, pero podemos encontrar también determinadas actividades, por ejemplo, vinculadas a tecnología que permitan la aplicación de determinados softwares o permitan la aplicación de un consumo más eficiente energético, ¿no? Y que de esa manera también esa actividad, ese servicio, ese negocio contribuya a ese objetivo medioambiental. En este punto es importante aclarar que un artículo 9, es decir, una inversión sostenible conforme al reglamento de divulgación, no tiene por qué estar necesariamente alineada con la taxonomía. Tenemos que entender que las inversiones sostenibles conforme a la taxonomía son un subconjunto de inversiones sostenibles dentro de todo el marco de inversión sostenible que nos da SFDR, ¿vale? Inversión sostenible bajo SFDR tendríamos inversiones sostenibles con objetivo medioambiental, entre las cuales habría un subconjunto que están alineadas con taxonomía, pero no todas ellas, y luego las de carácter social, ¿vale? Y otro ejemplo pues serían aquellos fondos más que se denominan de impacto o más globales, en los que, bueno, pues claramente, ¿no?, ya van a un análisis quizás más cualitativo, en que claramente pues esas soluciones, ¿no?, de esas compañías en las que invertimos claramente se pueda demostrar que cumplen ese objetivo medioambiental o social, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, estaba el caso de un fondo en el que invertía en Dexcom, que es una compañía que lo que hace es fabricar dispositivos para controlar los niveles de glucosa y, por tanto, mejorar la calidad de vida de los pacientes con diabetes, ¿no? Y con lo cual ahí vemos claramente ese objetivo social cubierto a través de una actividad, de un negocio concreto. Estas son las diferentes metodologías que tenemos para desarrollar esa primera definición de inversión sostenible, que por supuesto tiene que estar alineada conforme a esas directrices genéricas que nos da el regulador, pero que luego tenemos que ser capaces de materializar, y además materializar a través de indicadores que luego nos permitan monitorizar el cumplimiento o la consecución de esos objetivos. Un segundo bloque que también es importante conocer, ¿no?, y donde todavía pues, no hay un consenso claro en la industria, ni la normativa, ¿no?, ha clarificado cómo hay que hacer esta medición, porque de nuevo tenemos una definición relativamente amplia, lo que permite tener cierta flexibilidad a los participantes en el mercado para hacer su propia definición, su propia metodología, siempre y cuando exista esa transparencia, que es la contabilización de la inversión sostenible. Existen diferentes maneras. Hay una manera que es identificar esas actividades económicas basándonos en una clasificación industrial o de subindustria, ¿no? Es decir, ahí tenemos diferentes clasificaciones sectoriales que pueden ir de menos a más, en más detalle, y estas clasificaciones al fin y al cabo están
o se realizan o se clasifican en base a los ingresos que provienen de distintas actividades. No todas las compañías tienen una única línea de negocio, sino que hay veces que pueden tener más de una línea de negocio y por tanto tener ingresos que provengan de distintos orígenes, ¿no? Con lo cual podríamos tener esa primera clasificación a nivel subindustria, donde lo que haríamos sería elegir, ¿no? un nivel sectorial o industrial lo más purista posible, ¿no? Para tener esa clasificación lo más clara posible y de esa manera identificar claramente qué es una inversión sostenible. Otra manera de identificar inversión sostenible es marcando cuál es ese umbral mínimo para que yo identifique si una compañía ya entra dentro de esa definición que yo estoy hablando de inversión sostenible. Por ejemplo, yo voy a exigir que al menos un 30%, 40% de los ingresos de cualquier compañía que entre en mi universo provenga de actividades con un objetivo medioambiental o social, y esto computarlo de esa manera. Disculpad. Y el tercer bloque sería ser mucho más fino en ese cálculo de porcentaje de ingresos, y esto evidentemente pues, es mucho más complicado y no siempre tenemos la información disponible, pero es únicamente computar, ¿no? El porcentaje de inversión sostenible vinculado al porcentaje de ingresos. Es decir, estamos diciendo que un conglomerado solo tiene un 20% de ingresos derivados de esas actividades, pues ese porcentaje sería el único que computara como inversión sostenible. Esto es mucho más complejo porque nos requiere también una actualización mucho más constante y tener datos completamente actualizados por las compañías o disgregados a nivel de línea de negocio. Pero bueno, pues ya empieza a haber, ¿no? Ciertas voces, ciertos estudios que están viendo también la posibilidad de utilizar esa tercera vía. Y por último, una vez que tenemos definido, una vez que tenemos claro cómo vamos a identificar esas inversiones sostenibles, lo que tenemos que cumplir, y esto es una característica inherente, ¿no? Y de obligado cumplimiento cuando hablamos de inversión sostenible, es el principio de no causar un daño significativo, el famoso DNSH, ¿vale? El regulador lo que nos dice es una inversión sostenible solo será sostenible si, además de contribuir a determinados objetivos, no genera un impacto negativo en otros objetivos, ¿no? Es decir, pone en valor otra vez de nuevo el cómo se alcanzan esos objetivos sostenibles. En este sentido, bueno, pues el regulador, ¿no? Y sobre todo las CESAs a través de esos Q&As pues respondían que para gestionar el DNSH había que hacerlo a través de las principales incidencias adversas, que ya comentamos en la anterior sesión. De acuerdo a estas, sean para empresas, soberanos o real estate, que también lo veíamos, ¿no? En las diferentes tablas de las principales incidencias adversas, porque al final estos indicadores lo que nos permiten es identificar, medir, dar seguimiento de cuáles son esos indicadores. ¿Qué dificultad nos encontramos hoy en mercado? Pues que todavía el grado de información disponible sobre estos indicadores es relativamente bajo en algunos casos, ¿no? O todavía no, incluso los proveedores más avanzados no siempre son capaces de dar información detallada sobre estos indicadores, o tenemos que recurrir a proxies para poder dar esas métricas, ¿no? Y luego, por supuesto, el cumplimiento del DNSH exige también que las entidades desarrollen procedimientos internos para definir o identificar qué es lo que entienden como significativo, ¿no? Porque, bueno, pues ahí también hay que aterrizarlo o cómo se va a gestionar ese principio. Más allá del DNSH y de la gestión a través de PIAs, el principio de no causar daño significativo tiene que estar también alineado con el cumplimiento, ¿no? O una alineación de las directrices de la OCDE y de los derechos humanos. Aquí, de nuevo, este tipo de directrices y el cumplimiento de los derechos humanos al final va muy vinculado a esas prácticas empresariales, ¿no? Que tienen que cumplir unos estándares mínimos, que en muchas ocasiones están también recogidos por unos principios normativos básicos, ¿no? Una de las maneras más habituales para detectar un posible incumplimiento o una posible violación de estas directrices o de estos principios es a través del análisis de controversias, ¿no? Que es el análisis de aquellos eventos puntuales en los que pueda haberse envuelto una compañía y que pongan de manifiesto bueno, pues que están operando, ¿no? De una manera bueno, pues incorrecta, ¿no? O que no está alineado con las prácticas del mercado, ¿vale? Con lo cual, esta tercera pata es también sin duda necesaria para asegurarnos de que esa inversión sostenible, más allá de que contribuya a un determinado objetivo, lo hace de una manera correcta y sin dañar a otros objetivos.
Esto es fundamentalmente el concepto de inversión sostenible. No voy a robarle más tiempo a Ricardo porque lo que quedaba pendiente es lo que vimos, al igual que con el artículo 8, es toda la descripción, ¿no?, de información que tenemos que dar para un artículo 9, describiendo, como decíamos, pues los objetivos de inversión sostenible que se persiguen, cuáles son los indicadores que se utilizan, cómo se gestiona el principio de no causar daño significativo, a través de qué indicadores, cómo nos alineamos con las directrices, etcétera, porque luego esa información de carácter ex ante, contando lo que se va a hacer, es la que luego vamos a tener que ser capaces de reportar explicando lo que se ha hecho, ¿no? Y vamos a tener que ser capaces, pues, de decir cómo se han comportado los indicadores, a qué objetivos han contribuido, cómo se ha gestionado el DNSH o cómo se han gestionado las principales incidencias adversas. Hasta aquí el bloque que nos quedaba en cuanto a inversión sostenible y en cuanto a artículo 9. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Algún comentario? Bueno, igualmente sabéis que bueno, cualquier duda, cuestión que pueda surgir posterior y después de la sesión, sin problema podéis contactarnos y lo vemos. Si no es el caso, os dejo con Ricardo para ver ese bloque de taxonomía. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Como decía compañera Claudia, está la taxonomía ligeramente relacionada con los temas de SFDR, porque es uno de los elementos que se pueden utilizar para definir cuándo una inversión es sostenible, ¿no? Pero de alguna manera las inversiones sostenibles pueden ir más allá y la taxonomía tiene otros usos también, ¿no? Y voy a intentar explicaros en primer lugar cuál es la estructura que tiene la taxonomía, la lógica que tiene, para luego hablar de los elementos más prácticos que pueden estar más afectados a la supervisión financiera. Vale, en primer lugar, una parte introductoria, si me permitís. ¿De dónde sale la taxonomía? ¿Por qué se genera y por qué se define? Quizá hoy se ve más claro, sobre todo porque hay un montón de ámbitos geográficos en los que se están desarrollando distintas taxonomías. No todas coincidentes, obviamente, porque cada uno aplica su lógica de actividades y prioridades, ¿no? Pero más o menos parecida, ¿no? Aunque hay 2 o 3 tipologías de taxonomía y, bueno, hay que tenerlas en cuenta. En este caso hay que entender que la definición de la taxonomía parte de una definición de prioridades por parte de la Comisión Europea, ¿no? Allá por 2019, perdón, la Comisión Europea definió cuál era su estrategia de desarrollo económico para impulsar e incentivar desde las instituciones comunitarias, ¿no? Y en este caso tenemos que el elemento clave se conoce como Pacto Verde Europeo, y tiene como elemento esencial la mejora de la competitividad de las empresas y la creación de mejores y mayores empleos de calidad a través de la articulación de actuaciones que generen un mayor comportamiento sostenible de los actores económicos en distintos ámbitos, ¿no? Y los principales son los que veis en la pantalla. De alguna manera esto no es ni siquiera una política transversal de carácter medioambiental como había antes, sino que se define como un elemento esencial de política económica. Y en este ámbito de política económica, dentro de sus distintas ramificaciones sectoriales, que son varias, parte de los incentivos, desarrollos legislativos que se plantean o que se definieron en su día y que se están llevando a cabo, tienen que ver con la financiación, ¿no? Y en el entorno de la financiación se considera a este sector, el financiero, como un elemento clave para reforzar y de alguna manera dirigir flujos de inversión hacia actividades más sostenibles, vinculado a ese discurso de que se da una mayor competitividad en nuestro entorno si solo si las actividades son más sostenibles. Para el desarrollo de este tipo de iniciativas hay varios desarrollos legislativos y algunos otros elementos no legislativos, y uno de ellos es la taxonomía. La taxonomía se define en este entorno, ¿no? Como un ámbito relacionado con la biología, como normalmente lo solemos conocer, sino como una definición de actividades económicas. Como decía antes Claudia,
tenemos que entender que cuando hablamos de sostenibilidad no hablamos en este caso solo de empresas o cómo se gestionan, sino qué es lo que desarrolla la empresa, ¿vale? ¿Qué actividades económicas son? ¿Cómo se desarrollan? Y bajo qué criterios se pueden tipificar, ¿vale? Esto servirá o debe de servir para que todos nos entendamos, ¿no? Si estamos casi 100 personas en esta sala hablando de este tema y nos pusiéramos a hacer una definición de qué es una actividad sostenible, hombre, seguramente se parezca, pero seguramente también tendríamos exactamente 100 o casi 100 clasificaciones diferentes, ¿no? Haciendo una clasificación europea, lo que conseguimos es reducir el coste de transacción y facilitar, por lo tanto, la operativa de mercado a nivel europeo, ¿no? Porque todos vamos a tener la misma definición. Esta clasificación de actividades económicas, que podemos clasificar como ambientalmente sostenibles, además está hecha pensando en el sector financiero, por lo que os decía antes, ¿no? Ellos operan con distintos agentes económicos de distintos sectores y por lo tanto necesitan tener una clara visión de cada uno de ellos para identificar cuándo una actividad económica podemos clasificarla como ambientalmente sostenible o positiva, ¿no? Indirectamente afecta al resto de sectores económicos, obviamente, ¿no? Porque al final son los clientes de los inversores, o sea, o de los financiadores o de las aseguradoras, ¿no? Pero de verdad que la lógica de planteamiento es la de colaborar con el sector financiero en el desarrollo de su actividad encaminada a ese cambio de los flujos de inversión hacia actividades más sostenibles como pauta para conseguir una mejor competitividad económica y empleo. Yo os explico brevemente cuáles son las bases regulatorias de este proceso, ¿no? Porque en este caso, el proceso impulsado por la Comisión Europea y validado por distintos órganos legislativos, ¿no? Está basado en normas, ¿no? Antes de nada, un breve inciso. El desarrollo de la taxonomía requiere de enormes conocimientos técnicos, no solo legislativos y financieros, y por lo tanto la Comisión Europea en todo su proceso ha contado con expertos en la materia que le han ayudado a identificar esos elementos de carácter más técnico sobre los que centrar la tipificación de actividades ambientalmente sostenibles. Os digo esto porque aquí veis distintos grupos que han existido, ¿no? Actualmente en vigor, conocida como la Plataforma de Finanzas Sostenibles, donde forman parte este grupo de expertos de distintos países y de distintos conocimientos, algunos más ambientales, otros más de ingeniería, otros más de un sector, otros más de un ámbito de gobernanza, etc. Se trata de un conjunto de expertos que lo que hacen es una labor previa de desbroce de iniciativas y análisis de sectores. Por lo tanto, elaboran documentos que no forman parte de la taxonomía o su desarrollo, pero ayudan a entenderla y a desarrollarla. Lo digo porque a veces pensamos que ya se ha producido un desarrollo legislativo en un ámbito y no tiene por qué haber sido así, sino lo único que ha habido es un informe de este grupo de expertos y que por lo tanto tenemos que distinguir entre lo que son desarrollos legislativos y documentos del grupo de expertos de la Plataforma de Finanzas Sostenibles. Simplemente eso. El desarrollo legislativo en este sentido se basa en un primer reglamento general, que es el que veis en la parte izquierda de la pantalla, donde establece un marco específico de definición de una taxonomía o clasificación de actividades económicas sostenibles. En este caso fue desarrollada en 2020 bajo este reglamento 852 y donde ahí se tipifica qué objetivos ambientales son los que se definen, porque de momento en la regulación solo hay definidos objetivos ambientales, porque si una actividad económica la vinculamos como sostenible es porque es muy positiva sobre alguno de los objetivos ambientales que están en este reglamento de 2020. Más allá de eso, se determina con qué elementos técnicos hay que detallar para cada una de las actividades, qué otros criterios se requieren, cuál es la posible evolución que puede tener estos requerimientos técnicos y la estructura, ¿no?
Un reglamento corto, muy de tipo paraguas, que nos permite en ese sentido, bueno, pues tener la base sobre la que desarrollar la taxonomía, porque en este reglamento general no hay ningún tipo de clasificación o definición de actividades sostenibles, ¿vale? Esa clasificación de actividades sostenibles viene con reglamentos delegados de posterior aprobación. Como decía antes, hay distintos objetivos ambientales, en total 6, luego los veremos, y de momento solo están regulados 2 de ellos. Regulados quiere decir que se han definido las actividades económicas que pueden ser positivas para la consecución de esos objetivos ambientales, con todos sus criterios técnicos y distintas pautas que dentro de poco veréis. En este caso, me refiero a este reglamento delegado de la DRE, que está en la parte derecha de la pantalla, de 2021, y que se trabajó en base a 2 objetivos ambientales, como decía, que son aquellos 2 relacionados con el cambio climático. Un conjunto de actividades económicas con sus criterios y pautas para actividades que son positivas o potencialmente positivas para la mitigación del cambio climático y otras que son potencialmente positivas para la adaptación al cambio climático. ¿Okay? Ya está en vigor, entró en vigor el 9 de enero de 2022, hace ya un año y por lo tanto, bueno, pues quizá conocido por muchos de vosotros. Durante el año pasado se ampliaron las actividades económicas que se incluían en dicho reglamento delegado a través de un conjunto de actividades económicas de algunos sectores energéticos, ¿no? Que hay, como veis, generación de energía a partir de gas fósil y de generación de energía nuclear. Bueno, más allá de las controversias políticas que han surgido en torno a este reglamento adicional y complementario al anterior, aquí también podemos encontrar actividades económicas que con sus distintos criterios y lógica, pues también pueden considerarse ambientalmente positivas si cumplen los criterios definidos. El otro reglamento que existe en vigor y que forma parte del compendio de reglamentos relacionados con la taxonomía tiene que ver con la divulgación, ¿no? Porque la divulgación de información por parte de las empresas en relación de la taxonomía es a día de hoy el único requisito obligatorio que existe. ¿Okay? Digamos que la taxonomía, ahora cuando la explique en detalle, podréis ver que puede tener un potencial de desarrollo y utilidad muy grande, pero en este caso, de momento es voluntario, ese futuro de los desarrollos. Lo que sí existe, como decía hace un segundo, es la obligación de reportar la relación que tiene la actividad económica que una entidad como una empresa desarrolla con la taxonomía. Y para eso lo principal que se exige en este sentido es la publicación de una serie de ratios específicos en función de la tipología de empresa que cada uno es, ¿no? En este caso hay unos ratios específicos para empresas no financieras y unos ratios diferentes por cada uno de los subsectores financieros, ¿no? Que tienen que reportar también información en este sentido, ¿no? Las empresas no financieras sobre todo tienen que reportar, más allá de otro tipo de información más cualitativa, 3 métricas. Una es el porcentaje de facturación de su actividad económica que está relacionada con la taxonomía, y la relacionada luego veremos a qué me refiero, el porcentaje de CAPEX y el porcentaje de OPEX, ¿no? Las entidades financieras tienen que reportar datos en función de su actividad financiera, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, los bancos tienen que reportar el porcentaje de su cartera, o activos en balance, ¿no? Que está relacionado con empresas que tienen un vínculo con su actividad con la taxonomía, ¿no? De alguna manera, las empresas son clientes de los bancos, son los que deben de aportar información a los bancos para que ellos construyan sus ratios. Lo mismo ocurre con las empresas de inversión o gestoras de activos, pero más centrada en este caso no en la actividad financiera de deuda u otra, sino en la actividad de inversión o asesoramiento. De tal manera que las gestoras de activo, por ejemplo, tienen que calcular el porcentaje de activos invertidos que tienen en empresas que tienen actividades que están vinculadas con la taxonomía. En el caso de aseguradoras y reaseguradoras,
Aquí hay un doble rol, ¿no? Por un lado como inversores, por la parte de su activo, y por la parte de su pasivo también tienen unos KPIs específicos relacionados con la suscripción de seguros en actividades que pueden tener vínculo con la taxonomía, como luego veremos, ¿vale? Y esta es la base legislativa de la taxonomía. Paso ahora, salvo que haya alguna duda o comentario por vuestra parte, a explicar exactamente cuál es el contenido y la estructura que se ha definido para esa clasificación de actividades económicas conocida como taxonomía de la Unión Europea. Voy un poco rápido, pero si alguien tiene alguna duda, puedo frenar, ¿vale? Bueno, digamos que para que una actividad económica sea considerada como vinculada a la taxonomía, aunque no es el nombre correcto lo de vinculada, ¿no? Sino alineada con la taxonomía, debe de cumplir 4 criterios. Y si no cumple los 4, o no tenemos información para garantizar que cumple los 4, no deberíamos de tipificar nuestra actividad, ni parcialmente, como alineada con la taxonomía. ¿Okay? El primero de los criterios que se establecen es el de contribuir sustancialmente a al menos uno de los 6 objetivos ambientales definidos, ¿no? Ahí veis en pantalla cuáles son los 6 objetivos ambientales definidos, los 2 primeros que ya citaba relacionados con el cambio climático, mitigación y adaptación, pero luego hay otros 4 más de carácter medioambiental, para los cuales todavía no se ha desarrollado un reglamento específico, ni siquiera hay una propuesta de la comisión relacionada con ellos. Sí que hay, por ejemplo, unos documentos técnicos elaborados por la Plataforma de Finanzas Sostenibles, como os decía antes, ¿no? Pero no una propuesta y menos aprobada todavía en DOE, ¿no? Los otros 4 objetivos ambientales tienen que ver con la economía circular y la reducción de residuos, con la prevención de la contaminación, y en este caso hablamos de contaminación atmosférica, de tierra o de recursos hídricos, el mantenimiento de unos recursos hídricos sostenibles, tanto digamos de agua dulce como de agua salada, ¿no? Marinos, y también temas relacionados con la conservación de recursos naturales, biodiversidad o salubridad del ecosistema, como traduciríamos literalmente el objetivo, ¿no? Con lo cual, en el caso de los objetivos que ya están inicialmente desarrollados, que son los 2 objetivos climáticos, lo que se ha hecho es un listado de actividades que son potencialmente positivas cuando se desarrollan para la consecución del objetivo ambiental que está vinculado. ¿Okay? Luego, para cada una de esas actividades, digamos que esas actividades, por el mero hecho de estar ya incluidas en esos listados reglamentarios, pues tendríamos cumplido el primer criterio. Pero hay que cumplir 4 y el segundo de ellos tiene que ver con una serie de criterios técnicos. Es decir, no porque una actividad sea potencialmente muy positiva para la consecución de un objetivo ambiental quiere decir que cumple con la taxonomía, sino que se requiere que cumpla unos mínimos especificaciones técnicas para garantizar que la contribución es sustancial. Ejemplo, la eficiencia energética o mejorar la eficiencia energética de un edificio o de una instalación o de un equipamiento, pues es positiva para la reducción del consumo energético y por lo tanto puede ser considerada positiva desde el punto de vista de la mitigación de cambio climático, porque si la energía que utilizamos no es de origen renovable o no contaminante, pues tendríamos una mayor emisiones de gases de efecto invernadero. Vale, pero no es lo mismo una mejora del 3% que una mejora del 30%. Bueno, pues lo que se hace en este caso para aquellas actividades que tienen que ver con la mejora de la eficiencia energética es establecer un umbral. En este caso, del 30%. Proyectos que no tienen una contribución sustancial y positiva, en este caso el criterio es el 30%, pues no podemos considerarlos como que cumplen los criterios técnicos de selección. ¿Vale? El tercero de los requisitos tiene que ver con no generar un impacto negativo significativo en el resto de objetivos. Es decir, cuando tenemos identificada una actividad económica que puede ser muy positiva para uno de los objetivos, incluso cumpliendo los criterios técnicos, tenemos que asegurarnos que en el proceso de desarrollo de esa actividad, que puede ser muy positiva para ese objetivo, no daña significativamente ninguno de los otros objetivos que tenemos definidos como propósito de la regulación. Es decir, dicho de manera coloquial, no deberíamos de vestir un santo desvistiendo otro.
porque de alguna manera no conseguiríamos nuestro objetivo. Y entonces lo que hace el regulador, y ahora luego veréis, pues es tipificar esas pautas o criterios que nos garantizan que mientras desarrollo una actividad con unos criterios técnicos que hacen que sea sustancialmente positiva y por lo tanto la pudiéramos catalogar como alineada con la taxonomía y por lo tanto ser una actividad sostenible, pues que no daña ninguno de estos objetivos de manera sustancial. Se admitiría incluso un pequeño perjuicio, ¿vale? Y el cuarto de los criterios es el conocido como las mínimas garantías o mínimas salvaguardas sociales. No tendría lógica que desarrolláramos paneles solares, que desarrolláramos coches muy ecológicos o cualquier otra actividad productiva desarrollada con procesos productivos que se basaran en un maltrato de los trabajadores, en la utilización de mano de obra infantil o cualquier otro elemento que yo en mi caso estoy llevando en el ejemplo a las exageraciones, pero que tenga unos mínimos aceptables. No podríamos catalogar una actividad, por muy positiva medioambientalmente que sea, como sostenible, si al menos las relaciones laborales no sean de una mínima calidad. Entonces, bueno, digamos que ese es el requisito que establece la taxonomía. Procedo ahora, que ya os he explicado los 4 criterios que hay que cumplir, a ir uno a uno explicando detalles de los mismos. Clasificación de actividades, es decir, que pueden ser sustancialmente positivos para al menos uno de los criterios ambientales, o sea, de los objetivos ambientales tipificados en la regulación. Bueno, en la parte de la izquierda veis un listado de ámbitos, ¿no? La parte de la derecha, otro listado de ámbitos. La izquierda tiene que ver con mitigación al cambio climático y otros adaptación al cambio climático. Digamos que los ámbitos, en algunos casos, son coincidentes en la parte de adaptación con un mayor número de ámbitos, ¿no? El reglamento que tipifica las actividades potencialmente incorporables a la clasificación de actividades sostenibles medioambientalmente de la Unión Europea, tipifica en este caso la parte de mitigación 94 actividades y en la parte de adaptación 101 actividades que pueden ser sustancialmente positivas, ¿no? Solo tengo aquí dibujados los ámbitos, donde veis las gafas, quiere decir que las actividades no coinciden, ¿no? Y si coinciden las actividades, lo que podéis entender es que los criterios técnicos para determinar que una actividad sea sustancialmente positiva y cumpla el segundo de los elementos que se establecen en las pautas para considerar una actividad ambientalmente positiva o sostenible, pues no son los mismos, porque para garantizar que es muy positiva para un objetivo no tenemos los mismos criterios que para garantizarlo para otro objetivo. Y una actividad podría ser muy positiva para los 6 objetivos ambientales, lo cual sería maravilloso, ¿no? Pero es muy complejo. Pero bueno, de alguna manera la actividad sí que podría, ¿no? Incluso una actividad puede serlo para varios. Estas actividades, ya os digo, 94 en un listado, 101 de otro, aunque coincidan los ámbitos, y en muchos casos las propias actividades, los criterios son diferentes, son criterios técnicos que están definidos en base a la actividad actualmente que existe en el mercado. No se incluye ningún tipo de actividad que no sea comercialmente viable. No quiere decir que sea la más rentable de las actividades económicas, ni mucho menos, estamos hablando de viabilidad económica, no de montante de beneficios. ¿Vale? Es decir, proyectos que están en fase piloto, tecnologías que están en fase exploratoria, incluso en fase de I+D, no se incluyen como parte de la taxonomía. De manera orientativa, sí que se incluyen que para cada una de las actividades dónde suelen clasificarse esas actividades que pueden ser ambientalmente positivas de acuerdo a los CENAE. Los CENAE, entiendo que la mayoría conocéis, son la clasificación nacional de actividades económicas. Silvia, perdona, si quieres, no les lleves hoy sándwich, llévales unas tortitas de estas de maíz. Hay un micro y por si aquí. tienen hambre, porque como a veces les compra el abuelo que les compre solo una cosa, que no les compre ¿sabes? Pero hagan lo que quieran, pero como haces que haga con hambre Sofía, para que se toma Sofía. ¿Podéis controlar el sonido? Vale, gracias. Los CENAE son las clasificaciones nacionales de actividades económicas, que, bueno, en inglés conocidas como NAICS codes, son parecidas a los NAICS americanos, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues nos dan una orientación, pero no son vinculantes, ¿no? Nos ayudan, por lo tanto, a identificar potenciales actividades que pudieran estar vinculadas a la taxonomía, pero ya os digo que la clave está en los criterios técnicos. Esa
tipificación de actividades económicas sí se puede agrupar en 3 subgrupos, ¿no? Uno son aquellas actividades que, como os decía antes, son con un potencial de contribución al objetivo específico, hablemos de mitigación y por tanto de reducción de emisiones, ¿vale? Relevante, o muy relevante, mejor dicho, ¿vale? Y todas aquellas que podemos identificar en este sentido son actividades cuya contribución al objetivo es muy relevante. Pero hay otros 2 tipos de actividades que también están incluidas en la taxonomía. Algunas son las que llaman de transición o ayuda a la transición. Estas actividades son actividades que deben de descarbonizarse, que deben, en el caso del objetivo de mitigación o en el caso de adaptación al cambio climático, que deben evolucionar para una mejor adaptación al cambio climático, pero donde no tenemos una solución ideal que sea totalmente neta cero, ¿no? Por ejemplo. Y que por lo tanto tecnológicamente todavía no se ha desarrollado una tecnología que pueda ser viable en operativa de mercado. Y por lo tanto, lo que se define en la taxonomía es la actividad tecnológica más avanzada que existe actualmente operativa en el mercado. Y esas, aunque no sea la perfecta, es la mejor, digamos, de la que actualmente tenemos. Y el tercer tipo de actividades que se incluyen en la taxonomía son las que se conocen como facilitadoras. Este tipo de actividades no son per se o algunas que ayudan a conseguir objetivos ambientales que tiene predefinidas la clasificación, o sea, el reglamento de clasificación de actividades sostenibles, pero sí que son necesarias para que otras se desarrollen. Ejemplos. Alguien tiene que desarrollar la construcción de placas solares para que otros instalen esas placas solares para generar energía solar fotovoltaica. Alguien tiene que fabricar palas de molino o rotores para que luego se instalen y se genere energía eólica. Alguien tiene que fabricar aislantes específicos. Alguien tiene que desarrollar aislantes específicos relacionados con la construcción, por ejemplo, para que los edificios sean más aislantes que en condiciones normales, ¿no? Con lo cual, todos esos operadores de esas actividades económicas de fabricación de placas, de fabricación de rotores o palas de molino o aislantes de los edificios, pues tienen que ser considerados como ambientalmente positivas porque son imprescindibles para que las que realmente lo son se desarrollen y, por lo tanto, han sido incluidas como parte de esas 94 en un caso o 101 actividades, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de una actividad que está incluida dentro de la taxonomía, en este caso de la parte de mitigación del cambio climático y que tiene que ver con la construcción, ampliación y explotación de sistemas de captación, tratamiento y abastecimiento de agua. Bueno, ahí veis la descripción de esa actividad y cuál es la información adicional que da, donde podéis ver que se señala el potencial código CNAE donde se suele estar adscrito esa actividad cuando la desarrolla una empresa. ¿Vale? Y seguiré desarrollando este mismo ejemplo en todos los casos para que veáis los 4 criterios que tenemos. En segundo lugar, criterios técnicos. Como os decía, son aquellos elementos que nos permiten asegurar que la potencial contribución muy positiva sobre la actividad ocurre realmente. ¿Vale? En este sentido, como ya he dicho antes, son reflejos del mercado. Es decir, aquello que no está operativo en mercado no está incluido en la taxonomía. Estará en mayor o menor medida, normalmente en menor medida porque son grandes avances, pero es la práctica de mercado. Si una actividad no está incluida en la taxonomía, eso sí, no quiere, o estándolo no cumple los criterios técnicos, no quiere decir que sea perjudicial, no quiere decir por el contraste que sea marrón, ¿no? Que sea contaminante, no, simplemente quiere decir que no cumple los criterios y por lo tanto no podemos tipificarla como ambientalmente positiva. Además, se trata de hacer el esfuerzo de no predefinir cuáles son las tecnologías necesarias, sino que bueno, cualquier avance que tenga una misma consecuencia se valida y por lo tanto puede estar incluido en la taxonomía. ¿Okay? Aquí tenéis algún ejemplo de criterios técnicos estructurados en este caso en 3 tipos de criterios, perdón, en 3 tipologías de criterios técnicos que suelen incluirse en la taxonomía, ¿no?
Por un lado, dentro de la definición de estos criterios técnicos encontramos normas o regulaciones específicas, incluso estándares de mercado. Aquí veis ISOs y algún otro tipo de clasificación que comúnmente utilizamos en la actividad económica X que sea, ¿no? Otro segundo tipo de criterios técnicos que se definen son las mejores prácticas disponibles, ¿no? Es decir, se identifica cuál es la mejor tecnología que existe en el mercado y esa es la que, considerándola positiva ambientalmente, se incorpora en la taxonomía. Con lo cual, cuando esa actividad se desarrolla con esa mejor práctica o tecnología, pues podremos considerarla ambientalmente positiva. Ejemplos, pues bueno, la generación eléctrica, pues en este caso energía eléctrica renovable, ¿no? En transporte y movilidad, pues todos turismos y vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? Eléctricos que no enchufables, ¿no? Que no híbridos, perdón. Porque los híbridos, en este caso, aunque están incluidos, solo están incluidos temporalmente durante unos años, porque se establece un umbral a partir del cual pueden considerarse ambientalmente positivos y por encima de ese umbral no podremos tipificarlos como tal, ¿no? Y por eso en este caso entraría en el tercer tipología de criterios técnicos que se incluyen, que son métricas o umbrales específicos. La fabricación de cemento, aluminio, pues lo mismo. Y además, en este caso, están dentro de aquellas actividades que pueden ser consideradas de transición, porque a día de hoy no existe una tecnología y operativa de mercado sobre la fabricación de cemento y aluminio que pueda ser considerada descarbonizada, pero aún así sí que tenemos mejores prácticas en el mercado que hay que incentivar y apoyar y que se han incluido en la taxonomía. Y en este caso, mediante métricas definidas en base a una serie de KPIs y umbrales específicos al respecto. Siguiendo con el ejemplo que teníamos de ampliación y explotación de sistemas de captación, tratamiento y abastecimiento de agua, y veis en pantalla los criterios técnicos que establece el regulador para poder identificar que esa actividad que es potencialmente positiva, en este caso, para la mitigación del cambio climático, realmente lo es, ¿no? Entonces se establece criterios técnicos que tienen que ver con un menor consumo energético o con una menor pérdida de agua que genera un menor consumo energético también, ¿vale? Energético totalmente renovable. Y aquí tenéis el ejemplo que os señalo en pantalla, ¿vale? Para cada una de las actividades, las 94 por un lado y las 101 por el otro, tiene definidas sus propios criterios técnicos, normalmente muy exhaustivos. El tercero de los criterios es el DNSH o no impacto significativo en otros objetivos ambientales, ¿no? Lo que ha hecho el regulador en este caso ha sido identificar qué normativa existe en la actualidad que permite evitar un problema ambiental, ¿no? Entonces la ascribe a aquellas actividades económicas que pudieran generarlo. De alguna manera, la mayor parte de este DNSH, por sus siglas en inglés, de Do Not Significantly Harm, la traducción, está basado en normas. No todas, pero sí principalmente. Eso hace que cuando se desarrolla una actividad económica en la Unión Europea y no tiene sanciones ni denuncias de este tipo en estos ámbitos, podríamos casi garantizar que se cumplen estos criterios. Pero cuando esta actividad económica trata de ser clasificada como sostenible en la Unión Europea, se desarrolla, perdón, de acuerdo a la clasificación de la Unión Europea, cuando se desarrolla fuera de la Unión Europea, pues tendremos que hacer una identificación de cuál es la legislación existente en el exterior para poder además, digamos, verificar que cumple los umbrales que se han definido dentro de la Unión Europea. Pero no solo existe digamos, normas para en legislación, también hay otro porcentaje de criterios de DNSH que no tienen que ver con normativas y esos son más difíciles de verificar, sobre todo fuera de la Unión Europea, y donde está el verdadero dificultad ahora mismo de medición de la taxonomía. En este caso, bueno, la lógica para definir criterios ambientales es identificar cuál es el problema que tratamos de evitar, ¿no? Tenemos 6 objetivos ambientales, tenemos, por tanto, 6
herramientas para definir si tenemos una actividad aplicable a cada uno de los objetivos ambientales a la hora de establecer criterios. Si estamos en una actividad que puede ser... Creo que hay una pregunta. ¿No? Vale. Si estamos en una actividad que puede ser muy positiva desde el punto de vista de la adaptación al cambio climático, en este caso tendríamos un objetivo que es que no se desarrollara de tal forma que generara una fuerte incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos los criterios de DNSH, uno de ellos en el ámbito de la biodiversidad, uno de los 5 otros objetivos ambientales que no apoya esta actividad, que estaría encuadrada inicialmente en la mitigación. Bueno, pues ahí veis el ejemplo de qué elementos se han definido como criterios para evitar daño significativo en el ámbito de la biodiversidad, ¿no? Pues tener una evaluación de impacto ambiental, un análisis específico, haber hecho un desarrollo de medidas de mitigación y, en cualquier caso, si está enclavada en una zona de especial valor natural, bueno, pues tomar ciertas medidas en este sentido para evitar cualquier tipo de afección, ¿vale? Bueno, nada especialmente relevante en cuanto a nuestro entorno. Es verdad que fuera de la Unión Europea pues puede no haber la misma legislación y, por lo tanto, habría que cumplirla para considerar esa actividad económica que se desarrolla fuera de la Unión Europea, pues estos mismos criterios. Y cuando hablamos de esas mínimas garantías sociales, lo que ha hecho el legislador... Perdón, no sé el mensaje. Lo que ha hecho el legislador es definir cuál es el umbral mínimo de salvaguardas sociales que hay que cumplir. En este caso son los 8 convenios básicos de la Organización Internacional del Trabajo, que en muchos casos de muchos países se cumple, desde luego en la legislación de la Unión Europea parece ser está garantizado, salvo que haya denuncias o sanciones específicas sobre un operador de mercado, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tratamos en este caso de salvaguardar las actividades económicas que se desarrollan con un umbral mínimo, ¿no? Para ser consideradas, un umbral mínimo en este ámbito, para ser consideradas sostenibles. Cuando hablamos de otros ámbitos fuera de la Unión Europea y que queremos cuantificar cuál es nuestra actividad económica, que podemos considerar como sostenible en base a la taxonomía de la OIT, y si no lo tenemos claro, pues habrá que hacer una auditoría específica de las operativas que tenemos, ¿no? Para poder asegurar que cumplimos este criterio, ¿no? Porque al final, como os decía, si no se cumplen los 4 criterios, no podemos considerar que las actividades económicas que estamos valorando, y una empresa puede desarrollar varias actividades económicas, como es obvio, y que en algunos casos puedan ser consideradas alineadas con la taxonomía, en otros casos no consideradas alineadas, ¿vale? En cuanto a la imagen o la tipificación de actividades, he usado a veces el término vinculado con la taxonomía, ¿no? Porque digamos que al aplicar estas 4 grupos de criterios para poder clasificar una actividad económica como ambientalmente positiva o vinculada a la taxonomía, al final podemos clasificar cualquier actividad económica que desarrolle cualquier operador de 3 maneras, ¿no? Una, por un lado, aquellas actividades no elegibles. Estaríamos hablando de aquellas actividades que no se encuentran dentro de los listados, ¿no? que se han definido por el legislador. Y si no se encuentran relacionadas, que su actividad pues, no tiene una posible vinculación muy positiva o sustancialmente positiva sobre alguno de los objetivos ambientales. Eso no quiere decir que sean negativas. A veces sí, pero en otros casos no. Con lo cual, esas actividades las consideraríamos como actividades no elegibles. Luego, dentro de las actividades que sí estarían incluidas dentro de los que se han tipificado para los 6 objetivos ambientales, aunque de momento solo se han desarrollado 2, pues tendríamos que esas actividades son potencialmente elegibles, ¿no? Porque potencialmente pueden hacer una contribución sustancial muy positiva sobre alguno de los 6 objetivos ambientales. Si cumplieran todos los criterios técnicos que he explicado, ¿no? Los criterios técnicos de selección, los criterios técnicos de no daño significativo y las mínimas garantías sociales, tendríamos que esas actividades elegibles podríamos considerar actividades alineadas.
y si fueran que no tuviéramos información, no cumplieran algunos de los criterios, pues tendríamos una actividad elegible no alineada, ¿no? Con lo cual, todas las actividades económicas de una empresa las podemos contrastar contra estos tres tipos de definiciones: actividades no elegibles, actividades elegibles y actividades elegibles alineadas, entendiendo que hay un grupo que son actividades elegibles no alineadas. Y eso es lo que cada una de las empresas tiene que hacer en este sentido, ¿no? Para dar información de mercado en esa obligación que tienen de reportar su relación con la taxonomía y dar esos KPIs o indicadores y métricas que antes hacía referencia, ¿no? Deben identificar cuál es su actividad económica, valorar los criterios técnicos de distinto tipo que están definidos en base a esas actividades, y a partir de ahí poder valorar si esas actividades cumplen o no con la taxonomía de acuerdo a lo que está definido. Definido y por lo tanto publicado al final en sus informes anuales, al menos una vez al año en sus informes anuales, diferenciando entre esas actividades que no son elegibles, las actividades elegibles y las actividades alineadas con la taxonomía, como antes decía. Perdonad, se ha ido la conexión. Parece que ha habido un problema de conexión. Hola. ¿Se me oye? Sí, te oímos. Ah, vale, he recuperado. Vale, perdona. Vale, voy a volver a compartir. Se había ido la conexión, creo. Vale, pues continúo donde estaba. Esa es la obligación que existe, divulgar en base a la relación que tiene mi actividad económica con la taxonomía. Pero eso es una obligación que sobre todo recae sobre las actividades de las entidades no financieras, porque las entidades financieras deben de reportar en función de su actividad que financian, aseguran o invierten de sus clientes. Con lo cual deben de recopilar la información de las contrapartes para poder publicar la información a la que están obligadas, ¿no? Con lo cual vemos que todos los requerimientos que existen para entidades financieras van con cierto decalaje en este sentido, ¿no? Porque sin la información de las contrapartes, la entidad financiera no va a poder reportar per se cuál es su relación con la taxonomía. Como os decía antes, cada uno de los subsectores financieros tiene unas obligaciones diferentes que ahí comparto en pantalla, ¿no? Las entidades financieras de crédito tienen que dar información sobre la proporción de la exposición relacionada con actividades alineadas con la taxonomía en comparación de los activos cubiertos de cada una de las entidades de crédito. Las entidades de inversión es verdad que tienen que dar la proporción de sus inversiones que están alineadas, pero como contaba mi compañera Claudia antes, pueden definir sus propios proyectos, sus propias estrategias de inversión también de acuerdo a la taxonomía o no, para ser consideradas los productos de inversión como sostenibles, y en ese caso tendrían que dar información ex ante también de cuál es su estrategia y su relación con la taxonomía. Las entidades aseguradoras, tanto por la parte del activo como por la parte del pasivo. Esta legislación, con estos contenidos técnicos y esta lógica que hay detrás, lo que está ahora es en proceso de implementación, ¿no?
Es verdad que solo tenemos 2 de los 6 objetivos ambientales, pero ya está en vigor la normativa y por lo tanto las entidades deben de reportar públicamente sobre su relación con la taxonomía que tienen las actividades económicas que desarrollan. Y estamos en el proceso de implementación. En base a la anualidad de 2021, ¿no? Y por lo tanto en los informes anuales de 2022, las entidades financieras obligadas, que no son todas, son las más grandes, ¿no? Tienen que reportar sobre la relación que tienen sus actividades dentro de la consideración de elegible o no elegible. ¿Okay? En este año 2023, sobre la actividad del 2022, las entidades no financieras tendrán que reportar no solo lo elegible y no elegible, sino también dar el paso entre lo elegible alineado y lo elegible no alineado. Las entidades financieras que beben, digamos, de la información de sus contrapartes todavía no tendrán obligación de informar sobre la actividad elegible que financian, que aseguran o invierten. ¿Okay? Pero ya sí en el 2024 todas las entidades obligadas tendrán que reportar sobre la elegibilidad o no elegibilidad y dentro de la elegibilidad el alineamiento, ¿no? Con los criterios de la taxonomía de todas y cada una de sus actividades económicas desarrolladas, siempre que sean sujetos obligados, que en este caso no son todas, sino solo las muy grandes empresas. Para 2025-2026 quedan desarrollos ya residuales, ¿no? De partes específicas o casuísticas más complejas que bueno, se irán poniendo en marcha, pero que de momento pues, no son las más relevantes. Y por mi parte hasta aquí, he ido creo que bastante rápido, tenía solo 40 minutos, seguramente tenéis alguna duda, no tengo ningún problema en quedarme un rato para atenderlas. Creo que hay una duda. Ah, gracias. Había un comentario, se escuchaba bien, perdón. No sé si ha quedado claro la visión. Al final lo que quiero dejar claro es que la taxonomía de la Unión Europea es una clasificación de actividades económicas y por lo tanto una empresa puede estar vinculada a ella parcialmente o totalmente en función del número de actividades que desarrolla y cómo las desarrolla cada una de ellas, ¿no? Para ello tenemos 4 criterios específicos o 4 ámbitos. 1, qué actividades son y si están o no incluidas. 2, qué criterios técnicos de selección desarrollan, es decir, con distintas tipologías de criterios, como habéis visto, umbrales, normas, estándares, mejores prácticas, tecnologías de mercado, siempre, todas ellas, ¿no? Siempre que estás, cumplirás el objetivo de contribución sustancial, el de apoyo fase de transición o de facilitadoras, ¿vale? Tercer criterio tiene que ver con el DNSH o no genera un daño significativo en el resto de objetivos ambientales a los que no contribuye sustancialmente de manera positiva. Y el cuarto, esas mínimas salvaguardas sociales. Las obligaciones y potencial de desarrollo de esta taxonomía son muchos. Seguramente mucha de la legislación que venga a futuro se apalancará en ello. Cada vez más, cuando tengamos los 6 objetivos, incluso quién sabe si quizá en un futuro también la clasificación de actividades socialmente sostenibles, ¿no? Podríamos llegar a tener un marco de análisis adecuado para trabajar la consideración de sostenibles solo en base a la taxonomía, ¿no? Que no es el único criterio que ahora es válido, dado que es muy parcial e incompleta la clasificación actualmente existente y en vigor. No es fácil la implementación, la divulgación no está siendo, nosotros trabajamos con distintas entidades financieras y no financieras en este ámbito y la casuística para completarla es muy compleja, ¿no? Pero creo que ahí tengo aquí alguna pregunta. Creo que esto irá evolucionando, ¿no? Hay una pregunta en el chat que decía, ¿nos podrías dar un ejemplo de alguna actividad no elegible y sobre todo si hay alguna criticada y que se esté solicitando alguna actualización de la taxonomía? Vale, actividades no elegibles. Tenemos 2 tipos de actividades no elegibles, según las puedo contar yo, no según ningún regulador las explica, ¿no? Por ejemplo, tenemos una actividad no elegible, como puede ser cualquier desarrollo de una actividad cultural o artística. Prácticamente ninguna de las actividades culturales o artísticas o una actividad de desarrollo de una actividad educativa o sanitaria. No son actividades que puedan contribuir sustancialmente a la mitigación del cambio climático o a la adaptación del cambio climático, con lo cual esas actividades podrían ser consideradas como no elegibles. Tampoco es elegible la generación, por ejemplo, de energía eléctrica con carbón, ¿no? La energía térmica no es elegible.
Con lo cual, ahí tenemos un ejemplo de actividad no elegible. ¿Okay? Actualizada, sí, se va a ir actualizando la taxonomía, no solo ampliándose a nuevos objetivos y actividades, sino también a que algunos ámbitos puedan ir evolucionando. Se dice que cada 3 años puede que haya una actualización en este sentido. ¿Por qué? Porque seguramente habrá evolucionado la tecnología, las prácticas de mercado se hayan asentado ya en mejoras sustanciales y por lo tanto podremos ver actualizaciones, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, dentro de las actividades que se han desarrollado hasta la fecha por el legislador, no se incluyen, por ejemplo, actividades agrarias o ganaderas, ¿no? Y no es porque no puedan tener una contribución sustancial, sino porque no ha habido acuerdo a la hora de definir cuáles son los criterios, ¿no? Pues como no ha habido acuerdo, de momento están excluidas y por lo tanto no son elegibles, pero en el futuro, cuando se actualicen y se acuerden, pues se incorporarán con los criterios técnicos específicos del NSH y las mínimas salvaguardas. No sé si con esto doy por aclarada la duda de Francisco Castellano. Si hay cualquier otra cosa, encantado de atenderos. Nada. Pues oye, muchas gracias. Aquí otra pregunta. ¿El regulador actúa de oficio para realizar las clasificaciones de las actividades o para que se consideren elegibles o no elegibles las empresas hacen alguna solicitud? No, el regulador no tiene que actuar de oficio, son las empresas las que deben de analizar dentro de su proceso en este caso, de elaboración de sus informes anuales, que ya sabéis que son documentos oficiales de obligado registro mercantil, los que tienen que hacer estas clasificaciones, son autoclasificaciones. Lo que pasa es que según qué jurisdicciones, pues tiene que haber un verificador externo que las valide y en algunas no. A futuro seguramente en todos habrá un verificador externo que valide estas autovaloraciones de las empresas. Y bueno, una vez que tengamos estas valoraciones veremos qué hace el regulador y el supervisor, pero de momento es el proceso de desarrollo que existe. Bueno, pues muchas gracias. Con más tiempo hubiera ido más despacio, he puesto un montón de ejemplos. Espero que al menos así tengáis una visión mínima de la estructura lógica de la actividad que se está desarrollando y a partir de aquí, pues bueno, pues cuando tengáis que enfrentaros a ello, pues que sepáis ver por dónde entrar a esta temática que de momento tiene un desarrollo incipiente, pero que en breve va a ser, seguramente a ser tremendamente relevante en materia de finanzas sostenibles. Y por mi parte, daros las gracias y desearos que todo el curso de hoy y de otros días sea de interés para vosotros. Un saludo.